Somos de Yeshua, El Salvador, te invita a su reunión los domingos de 16 a 18 horas en el barrio San Alberto, República de Portugal, 4821, a media cuadra de Avenida Crovara. Y a escuchar su programa radial titulado Somos de Yeshua, El Salvador, todos los martes de 10 a 13 horas, conducido por los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira. Para mayor información, 11 31 56 6076. 11 31 56 6076. Colosenses capítulo 3, versículo 17 nos dice: y todo lo que hagáis de hecho de palabra, hacedlo todo en el nombre de Yeshua Jesús, nuestro Señor y Salvador, siempre dándole gracia a nuestro Padre Celestial. Por eso, para recibir la palabra vamos a decir: gracias Padre Celestial por este día. Gracias Padre Celestial por este día. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias Yeshua, Señor y Salvador. Gracias Yeshua, Señor y Salvador. Por haber dado la vida por nosotros. Por haber dado la vida por nosotros. Enviarnos el Consolador. Y enviarnos el Consolador. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Por habernos sellado para vida eterna. Por habernos sellado para vida eterna. Y guiarnos a toda verdad. Y guiarnos a toda verdad. Amén. Amén. Queridos hermanos, con el himno de Aleluya, vamos a estar compartiendo la respuesta de esta consigna que vamos a compartir como enseñanza en el día de hoy. La consigna del día es: ¿qué pone Dios en nuestra mano cuando volvemos a Él arrepentidos? Vemos una de las respuestas en Lucas capítulo 15. En el versículo 22 dice la palabra del Señor: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, número 1, y vestidle. Número 2 dice: y ponedle un anillo en su mano. Número 3: y calzado en sus pies. Es palabra del Señor y le damos gloria a su palabra, como siempre que dice. Muy bien, queridos hermanos, acá estamos en este momento. Ya vemos acá una respuesta de parte de la Sagrada Escritura, y vemos claramente que la palabra del Señor nos dice, y luego en el final, en la parte de la meditación, lo vamos a estar compartiendo más claramente. Eso es lo que no quiero que salgan. Lo vamos a compartir más claramente, queridos hermanos, en el contexto de este capítulo 15, ¿sí? En el contexto del capítulo 15. Vemos que la palabra nos dijo: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en su mano. Porque la consigna es: ¿cuál es la consigna? ¿Qué pone Dios en nuestra mano cuando volvemos a Él arrepentido? Y vemos que la palabra nos dice claramente, en Lucas 15, 22, ¿qué nos dice? Lucas 15, dice sí. No, la base la tiene ella, pero no importa, lo digo yo rápido. Pero el padre dijo a sus siervos, el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano. Entonces, ¿en qué nos vamos a concentrar en este día? El anillo. Nos vamos a estar concentrando en ese anillo. ¿Sí? Nos vamos a estar concentrando, queridos hermanos, en ese anillo. Hay un anillo que el Señor nos está marcando, que pone en nuestras manos. ¿A quién le pone? Al que vuelve arrepentido. Porque frente a qué estamos en el capítulo 15? Frente a una parábola que nos habla de alguien que se apartó del Padre. Entonces el mensaje, ¿cuál es? Es aquellas personas que se apartaron de nuestro Padre Celestial. O sea, hay muchos cristianos que siendo cristianos también se apartaron. Hubo algo que los apartó. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor?
vamos a decir, nos está llamando. Nos está llamando. Hay un llamado de parte del Padre. No, pero yo no soy digno, no soy un pecador, la verdad que estoy así, mejor así, estoy con las cosas del mundo, aparte si voy, estoy en pecado, soy sinvergüenza, ¿para qué voy a ir si...? Diga conmigo, no tiene necesidad de médico No tiene necesidad de médico el sano, el sano, sino el que está enfermo. sino el que está enfermo. Sino el que está enfermo. Bien. Yo le voy a pedir a mi querida esposa que vaya yendo a Génesis capítulo 41, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que entender, queridos hermanos? Yo acá, para ir al desarrollo de esta enseñanza, ¿qué es lo que siempre les digo a todos los hermanos? ¿Están preparados para más? Amén. Amén. ¿Qué es lo que yo tengo que entender? Primeramente, tengo que saber el significado de la palabra anillo. Cuando las personas se casan, generalmente se le pone un anillo. Pero en ningún lado en la Biblia dice que se le ponga un anillo a la mujer ni al esposo, cuando leemos en Mateo 19. Pero sin embargo, es como una dinámica. Pero en la Biblia, ¿qué nos dice la palabra de nuestro Señor? La palabra de nuestro Señor, y al mismo tiempo con confirmaciones, tenemos que entender qué significa, queridos hermanos, anillo. Y si ustedes buscan en los libros, o buscan generalmente todo al Google, y están los que tienen libros teológicos, el anillo es una representación que indica, digan conmigo, poder Poder y autoridad. Y autoridad. Y dignidad y Dignidad para los portadores. para los portadores. Entonces, el portador de un anillo, ¿qué tiene? Poder. Poder. ¿Qué más? Autoridad. Autoridad. ¿Qué más? Dignidad. ¿Y qué había perdido el hijo pródigo? Diga conmigo. Perdió poder, Perdió poder, autoridad autoridad y dignidad. y Dignidad. Juan 15:5 dice, separado de mí nada podéis hacer. Entonces, cuando nos apartamos de la paternidad y perdemos poder, autoridad y dignidad, porque alguno de los que está acá puede ver ese anillo. Qué pregunta, ¿no? Querido Mauro, levante las dos manos. Ponga así las manos. Ahora te voy a leer las manos. Lo editan ahí, me mandan, muere todo lo que están al pedo por ahí buscando que critica de los pastores. Porque es así. Por eso uno se tiene que cuidar con lo que habla también. ¿Ustedes le vieron algún anillo? No. ¿En qué descubrimos ahí? Que no está casado. ¡Ah! Si no está casado no puede venir a la iglesia mía. Religioso mal, ¿viste? Yo sí vi el anillo. Porque el título, queridos hermanos, de esta enseñanza es Portadores del Anillo de Dios. Los portadores del Anillo de Dios. Y si ustedes en este momento lo que están escuchando, al lado, ves a una persona que es cristiana, que ya se arrepintió de su pecado y volvió al camino, que es el camino de nuestro Señor y Salvador que nos lleva al Padre, y miramos sus manos, Dios nos muestra que hay un anillo espiritual que no lo podemos ver, pero que está ahí. O alguien vio la corona de vida. Ah, hay una corona también que tenemos. Pero no estamos hablando de la corona, estamos hablando del anillo. No vamos a poner el ejemplo de la ropa, el vestido, porque la vestidura representa a una nueva persona. Según de Corintios 5:17, con Cristo nueva criatura soy. Y nos vestimos de misericordia con más escritura. Cuando dice calzó los pies, hoy no vamos a ver el tema calzó los pies, pero en Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15 dice cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan la buena nueva. Y el Señor en Mateo 13 lavó los pies al Señor en representación de que tenían que llevar el Evangelio. ¿En qué nos concentramos hoy? Cuando dice y poner un anillo en su mano. ¿En qué mano se tiene que poner el anillo? Diga, en aquel que no tenía el anillo. que no tenía. Entonces, la pregunta es, antes de haberse apartado del Padre, ¿tenía el anillo? Ahí está la pregunta, déjala, queda picando ahí. Y la respuesta es sí.
La respuesta es sí, porque el anillo, yo quiero que la gente que todo lo toma literal, Juan 3:3, el que nace nuevo puede ver el reino. Nosotros vamos a hablar espiritualmente. Entonces, muchas veces la palabra es para los que han crecido y también para el que está preparado ya para recibir alimento sólido. Mi bebé recibe alimento, bueno, ya empezó a recibir sólido porque ya está más grande, pero una criatura, pero no nos podemos mantener siempre Pero no nos No podemos podemos mantener mantener siempre como un bebé de pecho. como un bebé de pecho. Entonces, aquellos que tengan oído por el que oiga, y aquellos que tengan un buen estómago, reciban este alimento. Es un alimento espiritual, por eso después ustedes lo van a ver cuando no lo entienden. Hubo personas que me dijo, pastor, lo he entendido la tercera vez que le escuché a la prédica. Muy bien, porque la fe, ¿por qué la fe? Por el oír. Y oír. El oír la Ahí palabra. está, ¿eh? Una vez hice una pregunta, la fe, ¿por dónde viene? Y solamente dijeron por el oír, y dije no, porque dice y oír, o sea, hay una repetición, o sea, se vuelve, no se preocupe por eso, hay una repetición, o sea, se vuelve a repetir. Entonces cuando uno pone repeticiones, a ver, ¿usted tiene una canción cristiana favorita? Amén. Y a veces ponen repetición varias veces para escucharla. Amén. ¿Y pero por qué la pone? Porque le gusta, ¿verdad? Entonces cuando nos gusta algo, repetimos y lo ponemos y es más, queremos aprenderla, queremos conocerla y en eso queremos cantarla. Bueno, la palabra de Dios es lo mismo, es repetir, volver a escuchar y volver a escuchar. Ya en la parte final lo voy a hacer completo. ¿Por qué? Porque dentro de la parábola completa, en la parte espiritual, va a haber cositas muy lindas que el Señor nos va a revelar ahí, que me la dio a mí y la voy a compartir con los hermanos. En este desarrollo, para poder entender qué es bíblicamente un anillo, vamos a ver un ejemplo que nos pone en la Sagrada Escritura en Génesis capítulo 41, versículos 41 y 42. ¿Qué nos dice el 41 y 42? Dijo además Faraón a José: He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Ahora, que desea y no se salga de ahí. ¿Qué acaba de poner el faraón en las manos de José? Un anillo. ¿Y qué significaba la palabra anillo? ¿Qué simbolizaba el anillo? Poder, Autoridad autoridad y dignidad. y dignidad. ¿Y qué es lo que había perdido José por culpa de sus hermanos que lo vendieron como esclavo? La dignidad. Pero él siempre se mantuvo orando. No nos olvidemos que José es hijo de Jacob, a quien se le cambió el nombre por Israel. Por lo tanto, Jacob es Israel y tenía 12 hijos que son las 12 tribus. Pero en la promesa a través de las mujeres, porque es todo un tema, si leemos todos los contextos de Génesis capítulo 30 al 32, vemos que Jacob Labán le dio una primera mujer que tendría que haber sido, ¿quién tenía que haber sido la primera mujer? Raquel. Pero le hizo trampa y le dio a Lea. Lea. Bueno, Lea entonces. Le dio a Lea. De eso nacieron hijos que no eran lo que estaba programado. Pero cuando ya toma a Raquel, no podía tener hijo. ¿Y qué hizo Raquel? Le pone Pidió- una esclava. Sí, pone- Da hijo la esclava y da otro hijo la esclava hasta que da hijo ella. Pero después Lea dejó de poder tener hijo y pone otra esclava y dio otro hijo y otro hijo. Síntesis, termina teniendo Jacob 12 hijos, diga, mezcla de sangre. Mezcla de sangre. Entonces era un quilombo. Entonces, cuando uno ve a Israel, a Jerusalén y a todas las tribus, ¿qué vemos ahí? Una mezcla de esclavos y una mezcla de promesas. Entonces vemos que la promesa está desde Abraham, Isaac y Jacob. Pero Jacob es el hijo de Isaac. Entonces vemos que es Israel. Y acá vemos que el Señor José José representa representa a nuestro Señor y a Salvador. nuestro Señor y Salvador. Amén. No es necesario penarse porque rompe ahí.
apartado ahí. Tengo que enseñar hasta a manejar los micrófonos, pero bueno, es entendible. Vemos acá que entonces el faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en las manos de José. Entonces le está dando poder. Entonces, espiritualmente, ¿quién es el faraón acá? Si vamos al área espiritual, si yo leo 1 de Corintios capítulo 15, leanlo completo, lo voy a decir por los tiempos rápidos, al nuestro Señor y Salvador se le dio la autoridad sobre todas las cosas y todas las cosas le fueron sujetas a Yeshua, a Jesús. Pero luego en el mismo capítulo 15 dice, más luego que todas las cosas se le hayan dado para que sean sujetas a Jesús, el mismo Jesús se tendrá que sujetar a quien le ha dado todas las cosas, es decir, al Padre. Por eso que dijo el faraón, tú vas a mandar sobre todo, pero yo estoy primero. Pero les dice a la gente, este anillo simboliza que yo le estoy dando el poder a José sobre todas las cosas. Todo lo que él haga o deshaga, lo que él diga, y fue así. Porque él había discernido el sueño de lo que estaba profetizado a través del sueño de este faraón, de las 7 vacas y de las 7 espigas. Que eso es un tema muy largo que no voy a entrar. Pero ¿por qué? Todo es una representación de Yeshua, de Jesús. Lo vamos a ver en el capítulo 46, para resumir. Lea el capítulo 46, porque todo el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, es una representación de la promesa venidero. El versículo 46 lo vamos a leer del mismo capítulo 41, nos dice así. Dice así. ¿Te saliste, amor, de ahí? No, Lo leo yo, no te hago el problema. 46. No importa, lo leo yo porque ya pasó. Bueno. Vaya a Lucas 3. Dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto. ¿Cuántos años tenía José? 30. Digan conmigo, pastor. Pastor. ¿Y por qué no 29? ¿Y por qué no 29? ¿Y por qué no 31? ¿Por qué no 31? Diga, porque la Biblia habla. Porque la Biblia habla. Es profética. Es profética. ¿Qué estaba profetizando la Biblia? Yo me imagino del otro lado lo que les gusta la palabra, mientras paran en la antena, porque el que ama los misterios de Dios, para, atento está. El que le da lo mismo, no. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Digan conmigo, Mateo 5, Mateo 5, 13. 13. Somos sal en la tierra que Somos pisamos. sal en la tierra que pisamos. Entonces, ¿qué fue José para Egipto? Diga, de bendición. De bendición. Y fue próspera la tierra. ¿Amén? ¿Y Amén. qué tenemos que hacer nosotros? De bendición. De De bendición. bendición. ¿Pero de qué le puso? De gobernador. Entonces, cuando algún religioso dice, no puede haber un cristiano que sea gobernador. Sí, Daniel, José, nos muestra la Biblia que puede haber alguien involucrado en la política, porque ese alguien con temor de Dios puede hacer las cosas bien. El problema es cuando hay sinvergüenza que no tienen temor de Dios. Que ya se dio una enseñanza que el principio de sabiduría es el temor de Dios. Ahora, ¿qué nos dice? Mire cómo confirma el versículo 23 de Lucas capítulo 3. Confirma claramente que vemos a José detrás, a Yeshua detrás de José, porque ¿quién lo había entregado para muerte a José? Digan conmigo, su familia, Su Su familia. familia. sus hermanos. Sus hermanos. ¿Y quién lo entregó para muerte al Señor? Los judíos. Su familia, sus hermanos, o sea, Israel, que es Jacob, Judá, Belén, la promesa de David. Que había una confusión porque José, ¿dónde vivía? En Nazaret. Pero en el censo, ¿a dónde se había ido? A Belén. Pero luego, ¿dónde se vinieron a vivir cuando volvieron de Egipto, cuando muere Herodes? A Nazaret. Entonces los sacerdotes se confundieron y dicen, no puede ser el Mesías. En Nazareno. Pero él había nacido en Belén de Judá, que es la promesa hecha a través del rey David. ¿Qué nos dice el versículo 23? Para que vean, miren cómo lo vemos al Señor de acá. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Ahí nomás. La palabra dice claramente
que nuestro Señor Yeshua Jesús, al comenzar su ministerio, ¿cuántos años tenía? Diga, 30. 30. Entonces, ¿a los cuántos años se bautizó nuestro Señor y Salvador? A los 30. A los 33. Diga conmigo, perdón, Señor. Perdón, Señor. Hablo por hablar. Abro No hay que hablar si no sabemos. A los 30. Digan conmigo, el Señor dio la vida a los 33 años. El Señor dio. de la vida a los 33 años. No, porque estén tranquilos, porque muchas personas, escuchen esto. A cualquiera. Yo les voy a decir esto, queridos hermanos. Yo siempre les digo, ustedes escuchen. Porque cuando metemos la boca así, esto queda grabado. Muchos ministerios en el mundo, quiero que presten atención acá, capaz que muchos no saben, le bautizan a las personas a los 30 años. Es más, hay personas que le hacen empezar un ministerio a los 30 años a las personas. Quiero que vayas al número capítulo 4, amor. ¿Por qué? Pues no, porque hay que hacer lo que dijo el Señor. Él se bautizó a los 30, por lo tanto, es mentira que te puedes bautizar en cualquier edad. Tenés que empezar a los 30 para arriba, dice. Diga, malas interpretaciones. Malas interpretaciones. Porque está la respuesta en número capítulo 4. Porque ¿qué está por empezar el Señor? Diga, un ministerio de trabajo. De trabajo. Entonces, yo no vine a anular la ley, sino a cumplir la ley, dijo él. Y la tenía que hacer cumplir y cumplir en ese tiempo. Hasta que él mismo la hace caducar cuando muere y resucita. Y lo que está dado por viejo está a punto de desaparecer. Y entra la gracia. Diga, la ley de Cristo. La ley Entonces de entra una Cristo. nueva ley que enseña el apóstol Pablo, que ya no es según la ley de Moisés, sino que es la ley de Cristo. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 1 al 3 de Números capítulo 4? Que, es más, esto lo dice varias veces en todo el capítulo de Números capítulo 4. Habló Dios a Moisés y a Aarón diciendo: Toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví, por sus familiares, según la casa de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en la compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Entonces, lo que de los levitas, del orden de Aarón, tenían que empezar su servicio sacerdotal a partir de ¿cuándo, queridos hermanos? De los 30. Hay que poner el capuchón porque se escucha la respiración todo. ¿Dónde está? Vamos a poner acá. Tener buenas cosas nasales, amor. Se escuchan. Igual, ahí está. Estamos viendo, queridos hermanos, que nuestro Señor entonces, ¿por qué se bautizó a los 30 años? Porque empezaba Su ministerio, su de, trabajo. ministerio de trabajo. Entonces, el sujeto a los mandamientos que él mismo había impuesto no podía ir contra esos mandamientos. Yo le voy a pedir ahora a mi querida esposa que vaya a Primera de Reyes capítulo 21. Ahora, hay una pregunta acá, y la pregunta es la siguiente. Vamos a decir, queridas hermanas, ¿qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? si el anillo Si el anillo de poder de poder cae en manos peligrosas? cae en manos peligrosas? Ahí está. Porque en la Biblia y en este mundo, se imaginan este mundo que está en guerra y armas. Y si ese potencial de arma cae en manos peligrosas y un loco se le da, un presidente que se le dé por querer destruir o mandar, tantas cosas le puedo decir. O muchas cosas que llevan en nuestras manos y la usamos mal. Hemos leído, ¿verdad? Santiago capítulo 4, el versículo 3, que tenemos un arma poderosa para pedir, pero dice no van a recibir porque piden para gastarlo en sus deleites. O sea, estamos usando mal ese poder. Claro. Muchas veces, ¿cómo usamos mal ese poder? Muchas veces nos congregamos y estamos esperando que un pastor nos diga del otro lado la declaración popular, que no es que Dios se enoje por eso. Muchas veces estamos más concentrados para declarar la prosperidad, el auto, la casa y las vacaciones, cuando en Mateo 6:33 dice que primero hay que buscar el reino de Dios y su perfecta justicia. 1, 2 y el 3 es la añadidura. Entonces, ¿qué quiere Dios con esto? Que le conozcamos a Él. ¿Sí? Yo no puedo dar a mi hijo un auto si no sabe manejar. Entonces, Dios no nos puede dar ciertas cosas mientras no estamos preparados para recibir esas cosas. Amén.
Pero ¿qué pasa si el anillo de poder cae en manos peligrosas? Mira, acá hay un ejemplo en 1 Reyes capítulo 21. ¿Sí? 1 Reyes capítulo 21. Ustedes leanlo completo, yo voy a resumir y voy a explicar un poco de qué se trata. Léalo primeramente completo al versículo 7 y 8. Lo voy a dejar que lo lea completo al versículo 7 y 8. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Hasta ahí nomás, ese está el versículo 8. Pero está bueno, ¿qué pasó? ¿Qué dice a continuación? ¿Para qué era esta carta? Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Ahí está. Y luego dice: Y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedradlo para que muera. ¿A dónde lo estaban mandando a Nabot? Digan conmigo, a la muerte. La muerte. ¿Qué estamos viendo? Un abuso de Poder. poder y autoridad. ¿Quién tenía el poder y la autoridad? Acab. Miren, voy a resumir. En Primera de Reyes capítulo 11, ¿quién le falla al Señor? Ya le había fallado anteriormente Saúl, después le falla David. Se arrepiente David, por supuesto, pero luego viene a descendencia Salomón, con la sabiduría que tiene, le falla al Señor. En el capítulo 11 termina mal la historia del rey Salomón, que llevó incluso a la casa de Dios idolatría, había blasfemiado, había hecho muchas cosas que no eran del agrado de Dios. Y después de eso entran nuevos reyes, y siempre gobernando en Judá, en Belén de Judá. Por eso cuando viene el Señor, están los Herodes, y todos eran uno peor que otro. O sea, siempre era uno peor que otro en la mayoría, ¿sí? Y acá de repente ya entra este rey que se llama Acab. Pero, ¿qué hace Acab? Si leemos el versículo 1 en adelante, él tiene un terreno, pero en el cuadrado de todo ese terreno había una persona llamada Nabot que tenía una viña. Es decir, tenía muy amplio su terreno, una viña muy bonita, en la cual se quiere adueñar el que es el rey. Pero lo vemos acá que no hace abuso de poder, no es que va y le dice: mira, dame, ya te va a tener que mandar a mudar de acá porque soy el rey y esta viña me pertenece ahora a mí. Así que te la digo por las buenas, si no te vamos a matar. Porque el anillo lo tenía el rey. Entonces, como todo eso está en el capítulo 1 en adelante, le va normal, le dice a Nabot que le quería comprar. Pero ¿qué le había dicho Nabot a Acab? Que no la quería vender. Entonces, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a Nabot? Perdón, ¿qué le pasó a Acab? Lo que le pasó es que estaba cabizbajo y su mujer, que es Jezabel, lo ve que no comía, que tenía el semblante cabizbajo, y le dice en el versículo 7, Jezabel. Esta Jezabel es la misma que le metió miedo ¿a quién? ¿A quién? A Elías, que tanto conocemos. Porque a Elías lo vemos en acción en los capítulos anteriores, en el 18 en adelante, en donde vemos que este Elías, que era el único que había quedado de los profetas, pero ¿cuántos profetas tenían en la idolatría que manejaban todo lo que está relacionado con la idolatría de Balaam, Baal y toda la María en coche? 450 sacerdotes, muchos. Pero cuando se hace el sacrificio y manda que caiga fuego y Dios le responde a Elías, eso lo tienen que leer, lo estoy haciendo para que el contexto del capítulo 18 en adelante, 19 y todo lo demás, hasta que llegamos al capítulo 21, ¿qué es lo que hizo Elías luego? Por mandato del Señor y todo lo más, los mata a los 450. Pero este hombre solo, habiendo matado a 450, luego llega a oídos de Jezabel. ¿Quién hizo eso? ¿Quién mató a los sacerdotes? Un tal Elías. Entonces lo manda a amenazar. ¿Y qué hizo este que tenía el anillo de poder y de autoridad? ¿Qué hizo? Digan conmigo, tuvo miedo. Tuvo miedo.
y se fue a esconder en una cueva. Se fue a esconder a una cueva. ¿Cómo puede ser que un hombre que tenía tanto poder y autoridad dada por Dios, que es el anillo de Dios, luego le tenga miedo a una mujer? Por eso es que ustedes van a ver que en muchas iglesias el problema es de quiénes son las Jezabel. Esas mujeres que entran a una congregación y ustedes se van a enterar que en esa iglesia no manda el pastor, manda la mujer. Y eso sabemos que es así. Y muchos que pasaron por eso, les recomiendo que hagan las cosas bien y pongan las mujeres en donde tienen que estar, que sí tienen que hablar de Dios, claro que sí, que sí tienen que ser buenas personas, claro que sí sí tienen que ayudarle al hombre de Dios, claro que sí, pero nunca adueñarse de un ministerio mientras está el hombre. ¿Dónde está la respuesta? Lo vemos acá, que le dice la mujer Jezabel, que es la misma a quien luego le había tenido miedo el mismo Elías. ¿Eres tú ahora sobre Israel? Eres el rey. Como que le ordena, levántate, come, deja de estar ahí sin semblante bajo, sin comer, alégrate. ¿Cómo alegra? Dice. Le dice, yo te daré la viña de Nabot. ¿Quién le va a dar? ¿Dios? ¿Dios le va a dar la viña a Acab? Sí, me dicen, no. ¿Quién le va a dar la viña? Están dormidos todavía ustedes. Escuche, ¿quién le va a dar la viña? Digan conmigo, Jezabel. Jezabel. Isabel. En el versículo 8 dice, entonces ella escribió cartas. ¿Quién escribió la carta? ¿El rey o le escribió la mujer? La mujer. La mujer con su O anillo. sea, vos en mi iglesia querés que digamos que cómo se va a manejar este programa, cómo se va a manejar la iglesia, querés que hagamos según lo escrito tuyo. Y ponele que sea así, ¿frente a quién estaríamos? Jezabel. Frente a Jezabel. Acá se hace lo que dice la pastora. Y no es así, no funciona así. Entonces, cuando vemos al hombre de Dios, ya no vemos con autoridad. Perdió la autoridad, perdió el poder. Y vamos a salir de la iglesia. Vemos en las casas. Llegamos a una casa, buenas tardes, está el hombre de la casa. Pero está la mujer que lo hace quedar, le quita la autoridad al hombre. ¿Quién cree ustedes que va a respetar esa casa? Nadie. Porque ya se le quitó la autoridad a quien Dios le dio la autoridad. Porque bíblicamente es muy importante que el hombre que se sienta en esa casa, que hay una autoridad, que hay una protección para su familia y para su mujer. Dios no puede respaldar una casa en donde manda la mujer, y hay muchos ejemplos bíblicos. Entonces ella escribió cartas. Vos mantenés entre el capítulo 21, amor. Ella escribió la carta y la selló con su anillo. ¿Con qué la selló? Con su anillo. ¿Qué había en ese anillo entonces? Poder. ¿Para qué? Hasta el punto de mandar a matar a una persona. Y las envió a los ancianos, porque en ese tiempo se reunían en congreso. Estaban los ancianos, estaban los principales que moraban en esa ciudad. ¿Cuál fue el destino final? Que le obedecieron porque era la mujer del rey. Y ya aparece Herodes. ¿Y quién mandó cortar la cabeza de Juan el Bautista? ¿Van entendiendo ahora? Sí, Salomé. Ahí está. Entonces vemos también que ahí había un abuso de poder. Y acá vemos esta mujer. O sea, las mujeres, ustedes las mujeres son, si son usadas por Dios son de gran bendición, pero si son usadas de Satanás son de gran poder, pero para lo malo, no para lo bueno. Todo eso nos muestra la Biblia. Hay mujeres que son de gran poder y beneficio para Dios y para acompañar al hombre de Dios, pero hay mujeres que tienen mucho poder y autoridad para destruir. ¿Cómo termina todo esto, queridos hermanos? Todo esto termina en el mismo capítulo que estamos leyendo. Dios se enoja, manda profeta y envía, en el versículo 17 dice, entonces envió palabra nuestro Padre Celestial. Perdón, estamos en el capítulo 21, ¿verdad? Sí. Sigamos leyendo entonces lo que dice el versículo 11 en adelante. Dice, y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella le había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron de delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot.
delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Murió. Ahora, ¿quieren saber cómo terminó Jezabel y cómo terminó Acab? Diga, comido por los perros. Comido por los perros. Miren, si ustedes después lean Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira habían blasfemiado contra el Espíritu, le habían mentido a Pedro, que era el hombre de Dios que estaba a cargo, y ellos habían vendido un dinero que tenían que dar a la iglesia y no lo dieron. Se enoja, le habían mentido a Dios y murieron. Murieron, eran muy tajantes en ese tiempo. Acá, ¿qué estamos viendo? Que estas mismas personas, digan, todo lo que se hace mal, Todo lo que se hace mal, todo lo que se siembra, todo lo que se siembra, luego se cosecha. Luego se cosecha. Si yo siembro viento, voy a cosechar tempestades, ¿verdad? Si es como para arriba, me puede caer a mí. Entonces, por eso uno se tiene que arrepentir, pedir perdón, como hizo David, y ponerse a cuenta con Dios. Isaías 1:18 está escrito eso, hay que ponerse en cuenta con Dios. El pueblo, todos nosotros lo tenemos que poner en cuenta con Dios. ¿Y qué terminó pasando con esta mujer? Esta mujer, lo tengo que ir resumiendo, en el versículo 16 dice: y oyendo Acab que Nabot era muerto, Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Dios a Elías Tisbita diciendo: bueno, ahí viene palabra de Dios, entra en acción Elías. Pero, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual había ha descendido adueñado, se para había tomar adueñado. posesión de ella. Y les hablarás diciendo: así ha dicho Dios, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Dios, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, Lo que está y tu diciendo, misma sangre. Lo que está diciendo, queridos hermanos, que con la injusticia que mataron a este hombre para adueñarse por ese sello de ese anillo, ellos van a terminar mal también. Ya está, ya termina mal acá por ser un gobernado. Ahora, ¿qué pasa con esta mujer? Vamos a ver qué pasa con Aged en el versículo 20. Dice: y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Él responde, Él responde: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo, Hacer lo malo. delante de Dios. o sea, cuando leemos Romanos capítulo 12, el último versículo dice que no paguemos mal por mal, sino que con el bien venzamos el mal. Pero Acab no quiso hacer el mal, nunca le quiso matar a Nabot. ¿Dónde estaba el problema? Diga, que se dejó mandar que se dejó mandar por su mujer, por su mujer, llamada Jezabel. llamada Jezabel. Mira, cuidado, pastores, Cuidado, pastores, con la Jezabel. con la Jezabel. Y luego, cuando vemos más adelante, en el versículo 23 dice: De Jezabel también ha hablado Dios, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. ¿cómo terminó Jezabel, queridos hermanos? Comida por perros. Comida por los Comida por los perros. Bueno, tengo que avanzar, querido. Bueno, entonces vemos un anillo. Vamos a Daniel capítulo 6 para ir terminando. ¿Cuál es la consigna? Porque están sumando. ¿Y cuál es la base que tenemos en Lucas 15, 22? Hay un ejemplo de anillo en Daniel capítulo 6, versículo 16 y 17. Ustedes lean lo completo, pero nosotros vamos a leer el versículo 16 y 17 de Daniel capítulo 6. Dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, muy conocido. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Versículo 17 dice: ¿ya estás ahí, amor? Daniel, Daniel capítulo 6, Señor. no Versículo te escucho 17 por el dice: chico. y fue traído, vamos a hacer así, y fue traído, dice en el versículo 17, una piedra Dice, y puesto sobre la puerta del pozo de los leones. La cual, ¿qué dice ahí? La cual, la cual selló al rey con su anillo. ¿con qué la selló? Con el anillo y con el anillo ¿Y de qué su- estamos hablando? Estamos hablando de un poder. El anillo simboliza poder. En el tiempo antiguo, en la Biblia, el que era portador de un anillo tenía un poder incluso para mandar a matar a cualquiera. Lo hemos visto que Jezabel usó mal ese poder con Acab. Y acá estamos viendo
que este rey Darío es de los medo-persas, que luego, profetizado por el mismo Dios y Daniel, venció al rey de Babilonia, que era en el capítulo 2 Nabucodonosor, y luego su familia había heredado, y en el capítulo 5 habían blasfemado contra a Dios usando los utensilios de Dios para hacer un festín, y Dios escribió con fuego con su dedo en la pared y le declaró que iba a ser terminado su reinado. ¿Y a quién manda? Los de Medo Persa. Y acá entra en acción otro rey, que es rey Darío. Esto para poner un poquito en contexto. Pero ¿qué vemos acá? Que Daniel anteriormente había sido puesto como gobernador, como también había sido puesto como gobernador José. Es decir, era una persona que tenía una autoridad, un poder. Ellos estaban, por supuesto, alejados de su tierra y estaban en todo lo que está relacionado en Babilonia. Y fue traída una piedra, y acá, ¿cómo estaban los leones? Con Muerto mucho de hambre. ¿Y qué decimos en la palabra? Que en los libros del león rugiente, que anda buscando a quien devorar, ¿verdad? Si lo llevamos a un territorio espiritual. Esto fue literal. Los leones literalmente estaban con hambre. Pero ¿qué pasó con Daniel? Acá vemos, si vemos el edicto que fue dictaminado en el mismo capítulo, el edicto era una trampa. ¿A quién se le hizo trampa? Diga. A Daniel. A Daniel. Pero primeramente Al rey. Primeramente al que tenía el anillo, al que tenía el anillo. al rey Darío. Entonces al rey Darío le hacen una trampa. Entonces, una vez que está hecha la trampa, lo hacen poner el sello y lo exaltan como diciendo que nadie tenía que postrarse ante ningún dios y solamente tenían que adorarlo a él. ¿Y qué sabían estos Kimberwencha que hacía Daniel? Oraba. Oraba mirando hacia Israel, se postraba. Entonces, en ese tiempo yo me imagino que estaban las cámaras frente a la recámara, frente a la casa de Daniel, estaban las Crónicas TV, estaba C5N, y estaban viendo que hay una falla, que cometa un error. ¿Para qué? Para que lo condenen. ¿Viste que están esperando un error para condenarte? Y bueno, foto, paparazzi, y cuando lo descubren a Daniel, que el edicto es que nadie podía orar a ningún otro dios, lo mandaron al muere. Entonces le traen al rey Darío, le anoto lo completo, hasta en las películas lo ven, y como ya estaba el sello puesto, ¿qué tenía que cumplir el rey? La ley. Tenía que cumplir lo que estaba declarado ya. Entonces, ahora la pregunta es, ¿este rey Darío amaba a Daniel? La respuesta ¿cuál es? Sí. Muchísimo. Por eso es que dice en el versículo 6, el Dios tuyo, le dice el rey Darío a Daniel, a quien tú continuamente sirves, él te libre. ¿Lo libró? Sí. ¿Lo libró? ¿Lo libró? Sí, amén. ¿Lo libró? La respuesta es sí, lo libró. ¿Y ustedes creen que Dios no nos puede librar a ustedes? Amén. ¿Para qué sellaron? Para que el acuerdo acerca de lo que se había establecido hacia Daniel se cumpla. Resultado final. Cuando el rey Darío se fue a su casa, ¿se fue a dormir tranquilamente? Digan, No, No. estaba preocupado por su amigo. Daniel estaba preocupado, hizo ayuno. Oró al Dios de Daniel. Oró a Yahweh, al gran yo soy. Porque amaba y sabía que era un hombre justo, Daniel. Digan, parece que los leones también. Parece que Parece los que leones también. ¿De quién cerró la boca de los leones? El Señor. Señor. ¿Y qué pasó con los acusadores? Fueron comidos por los leones. Luego que sale vivo, el Señor los saca como a sus amigos que lo había sacado de las llamas de fuego con Nabucodonosor, Del horno. del horno de fuego acá, en el pozo de león lo saca a Daniel. Pero ¿quién luego van al pozo de los leones? Los acusadores. ¿Y qué dice la palabra? Verás a tus enemigos caer frente a tus narices. Diré en la gloria del Señor. Bendeciré al que te bendiga y son malditos aquellos que te maldigan. Entonces, Amén. cuando nosotros estamos bien con Dios, siempre, Romanos 8:28, las cosas nos va a ayudar para bien. Alguien nos va a Amén. acusar, nos va a llevar a un terreno como a José. A José lo llevaron para muerte y terminó siendo, ¿qué cosa? Gobernador en Gobernador. Egipto. Daniel, después de toda la corrupción que había, terminó también siendo un gobernador en tierras extranjeras. Y así uno le puede decir muchas cosas. Queridos hermanos, esta es una forma de haber compartido. Cerramos los ojitos, queridos, para que entremos en oración. El título de la enseñanza del día de hoy para todos los que están compartiendo, queridos hermanos, esta hermosa palabra es
los portadores del anillo de Dios. Con la consigna, ¿qué pone Dios en nuestra mano cuando volvemos a Él arrepentidos? Ahora sí lo voy a leer completo, a Lucas 15 del 11 al 24. Porque la base del versículo 22 nos dijo, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿De quién se trata? ¿A quién le estuvo hablando el Señor en esta parábola? ¿Qué nos quiere mostrar en este tiempo a todo lo que nos acercamos a su presencia? Y el Señor empieza diciendo del 11 en adelante de Lucas capítulo 15. También dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre. Yo quiero que se concentren acá, queridos hermanos, en esta palabra. Acá la Biblia me está mostrando que no es el hermano mayor quien le pide su parte. La Biblia nos está mostrando que es el menor. Y bíblicamente, según la ley, el mayor era el primogénito a quien se le daba todas las bendiciones. Por eso vemos que el hermano de Jacob, Esaú, había vendido su primogenitura por un plato de lenteja. Pero acá dice, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y el padre qué hizo? Repartió sus bienes. ¿Quién es el menor acá en la Biblia? En Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Desde que Adán y Eva cometen el pecado, vemos a Caín matando a Abel. Pero Caín es expulsado y nace una generación de gentiles. Pero luego de la descendencia del tercer hijo, Set, viene la promesa. Viene Enoc, viene Noé, viene Abraham, a quien se le hace la promesa, Isaac, Jacob. Pero hay gentiles. Ese menor, ese gentil, representa espiritualmente a nosotros que estamos apartados de Dios, porque las promesas no estaban para nosotros, eran para Israel. Pero como lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, y como todos nosotros como gentiles lo hemos recibido, pero nosotros hemos estado apartados de la gracia. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 hace una mención de que Dios le había dado ojos para que no vean y oídos para que no oigan, y lo había provocado a celos porque iba detrás de nosotros los gentiles, y usó un nombre llamado primero Saulo y luego Pablo para predicar a nosotros los gentiles. En el versículo 13 de esta parábola de capítulo 15 dice, no muchos días después, vamos a ver qué le pasó a esta persona. No muchos días después, cuando el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, ¿y qué hizo ahí? Desperdició sus bienes y empezó a vivir perdidamente, es decir, se enamoró del mundo y gastó sus cosas en las cosas del mundo. La Biblia nos enseña que todo lo que tenemos es dado por Dios, incluso a los que se han apartado de Dios. Y cuando todo hubo malgastado, que vino un hambre en aquella provincia y le empezó a faltar de todo, y se fue y se arrimó a una de las ciudades de aquella tierra, ya estaba sin nada, ya había perdido todo. En donde a él había malgastado toda su herencia. Él se acerca a un lugar y le dan un trabajo para cuidar cerdos, dice el versículo 15. Pero hay algo que nos sorprende en el versículo 16. Dice que él deseaba llenar su vientre de las sobras, o sea, de los alimentos que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Esto significa que sí podía servir a los cerdos,
pero no podía tomar nada de esos alimentos. Al mismo tiempo estamos viendo que según la ley de Moisés, una persona que era de Israel, era una blasfemia comer cerdo porque eran animales impuros, hasta que el Señor los hizo limpios. Pero aún así él con ese hambre quería comer. Según de Pedro 2:22, la palabra cerdo significa aquellas personas que fueron lavadas por la palabra y por la gracia de Dios, y aún estando limpios, luego se van a revolcar en el fango, en el pecado nuevamente. Dios nos limpia siempre. Juan 15:3, están limpios por la palabra que os he hablado. Primera de Juan 1:7, limpio de nuestras maldades por la sangre del Señor. Él siempre nos limpia. Pero hay personas que como cerdos son limpios, pero luego se vuelven a revolcar en el pecado. Pero nos dejó la gracia para que nos arrepintamos. Pero no tenemos que tomar a poco la gracia, sino orar al Padre para no caer en tentación, dijo el Señor, oren. Pero ¿qué hizo este hijo pródigo? Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y tienen mucha comida, abundancia de pan, y yo estoy aquí con hambre? Dijo. Pero él meditó y dijo, ya sé qué haré. Me levantaré e iré a mi padre. Eso es lo que tenés que meditar. Si estás apartado tenés que decir esto, ya sé lo que haré. No voy a seguir con esta vida. Me voy a acercar al Padre. No sé qué significa eso, pero bueno, que el Señor... Cerramos los ojitos todos, por favor. Me levantaré e iré a mi Padre. Ahora le voy a dar la confirmación de esto. Y diré, acá la persona está meditando, ¿qué le va a decir al Padre? Y cita el Salmo 51. Dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Y esto me recuerda a Génesis 3. Adán y Eva pecaron, pero no pidieron perdón. Pero acá la Biblia nos está enseñando que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y pedir perdón. Pero él dice en su pensamiento, que le va a decir al Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Muchas personas dicen lo mismo en este tiempo. No, yo no soy digno de estar en la iglesia ni acercarme a Dios. Pero el Señor te dice, ven a mí. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. El Satanás nos está sembrando, nos está haciendo que pensemos para perdición. Y le dice, hazme como a uno de tus jornaleros, que significa como uno de tus esclavos, de tus siervos. Y el Señor no nos quiere como esclavos. Juan 15:15, desde el versículo 14 al 15, dice, vosotros sois mis amigos. Y Romanos 8, 15 al 16 dice que somos hijos de Dios y que decimos Abba Padre por el Espíritu. En el versículo 20 dice, levantándose vino al Padre. Y cuando uno estaba lejos, lo vio su Padre. En este momento el Señor te está mirando lo que estás pensando. Él es tu Padre, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce. Y el Padre fue movido a misericordia. La respuesta es si estás apartado, nuestro Padre siempre te está esperando. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La palabra acá no dice quién corrió y quién besó. Te deja pensando, ¿quién corrió? ¿Y quién besó? Y cuando uno estaba lejos había una distancia. En este momento hay distancias. Y lo vio su Padre, pero en esa distancia el Padre te está viendo, no importa las distancias. Él te mira, no importa dónde estés, si estás en una cárcel, en un hospital. Estés donde estés. Estar encerrado en una cárcel no te hace preso si eres libre con Cristo. Y está escrito en su palabra. Importante sentirse libres con el Señor. Y fue el Padre movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién corrió? Les dejo pensando, mediten, ¿quién corrió? En el versículo 21 dice, y le dijo, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, le dice el hijo pródigo, el hijo menor. Pero le sorprende a todos, a él y a nosotros en este tiempo, cuando le contesta en el versículo 22, que es la base que hemos tomado. Pero el Padre dijo a aquellos que servían, y nosotros servimos al Señor. Y el Señor me está diciendo que te dé nueva vestidura. Y el Señor este día me está diciendo, quiero que le pongas un anillo en su mano. Quiero que le devuelvas el poder que había perdido, la autoridad y la dignidad que había perdido, porque anillo representaba poder, autoridad y dignidad. Todo eso se pierde cuando nos apartamos de Dios, Padre. Ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, que representa a que nosotros que servimos al Señor te damos del Espíritu Santo y queremos darte espíritu de poder, como le hizo Pablo a Timoteo. Pero luego dice, traigan el becerro y hagamos gran fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha vivido. Estaba perdido y ha sido hallado. Hay que regocijarse, hay que alegrarse. Pero está hablando de un padre que lo recibe. El Señor me dio Juan 6, 37 al 39, que dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y aquel que a mí viene, no lo echo fuera. Dios no se fija en tu pecado. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. En Juan capítulo 8 le traen a una mujer pecadora, sorprendida en adulterio, pero Él la protegió, nadie la pudo apedrar. ¿Dónde están los que te condenan? No están, Señor, se han ido. Yo no te condeno, pero vete y no peques más. Él nos va a proteger, pero sí nos pide que no sigamos pecando. Pero si hemos pecado, primera de Juan 2, abogado tenemos para con Dios, a Yeshua. Pero Él dice en el mismo versículo que no pequemos, en primera de Juan 2, versículo 1. Versículo 38 de Juan 6 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Entonces acá estamos viendo al hijo mayor espiritualmente, que no se pone celoso como en la parábola que se puso celoso el hijo mayor cuando el Padre lo recibió e hizo fiesta. Nuestro Señor Yeshua, que es el primogénito del Padre, unigénito del Padre, perdón, no es celoso. Él se alegra cuando nos arrepentimos, sin importa el pecado que tengas cargado en tus hombros. Vengan a mí los que estéis cargados y yo os haré descansar. Te sacaré esas cargas, dice el Señor, Mateo 11, 28. Y luego termina diciendo muy lindo lo que dice el versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que de todo lo que Él me diere, yo no pierda a ninguno. No pierda nada. Dios no quiere perder a nadie. Va a depender de ti. La decisión, hay un libre albedrío de decisión. Sino que yo, dice el Señor, lo resucite en el día postrero. Por eso en el mismo capítulo de Juan 6, 53 dice, el que no haya comido mi cuerpo ni bebido mi sangre está muerto. Pero en el versículo 54 dice, el que haya comido mi cuerpo y bebido mi sangre, dice, yo lo resucitaré en el día postrero. Indica a reconocer quién muere en la cruz y su carne, que es el pan que es inmolado, destruido, Isaías 53, para sanar nuestras enfermedades, nuestros pecados. Nos limpia, nos protege, nos exalta, nos da un anillo, que es un anillo espiritual, que es de poder, te devuelve el poder, te devuelve la autoridad. El pecado te hace sentir mal en tu conciencia. Y cuando uno tiene un pecado y la conciencia te atormenta, perdés autoridad.
Pero qué lindo es sentir que no tenés pecado de muerte y que podés sentir que tenés la autoridad y el poder dado por Dios y la dignidad de poder hablar, expresarte y defenderte por más que haya acusadores como le habían acusado a este hombre para quitarle la viña. Nadie te va a poder quitar nada porque te mueves en la perfecta justicia. Pero si te mantienes en el pecado, son puertas abiertas para que el enemigo luego quiera ir a destruirte. Por eso es que en el libro de Judas, capítulo 1, Satanás vino por el cuerpo de Moisés, porque en alguna manera Moisés también le había fallado al Señor. Pero Satanás no se daba cuenta que Moisés se arrepintió y el Señor mandó el arcángel Miguel y lo llevó. Y Satanás no lo pudo tomar. Queridos hermanos, meditemos en esta palabra. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera, dice el Señor. Si por primera vez estás escuchando estas enseñanzas, yo te pido, basado en la palabra de Romanos capítulo 9, versículo 9 al 10, yo te invito a que en este momento aceptes en tu corazón como Señor y Salvador. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, dice la palabra de nuestro Señor, que si tú confiesas con tu boca que Yeshua Jesús es el Señor, y que creyeres en tu corazón que Dios Padre lo levantó entre los muertos, serás salvo. Di estas palabras conmigo: Padre Celestial, Padre Celestial, reconozco que he estado perdido reconozco que he estado perdida como un hijo pródigo. como una hija pródiga. Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento y vuelvo a ti, Padre, y vuelvo a ti, Padre, porque he entendido porque he entendido que me esperas, que me esperas, que me recibes con los brazos abiertos, que me recibes con los brazos abiertos, que me das una nueva vestidura, que me das una nueva vestidura, que me pones que me pones anillo en mi mano, anillo en mi mano, me devuelves la dignidad, me devuelves la dignidad, la autoridad. la autoridad. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Yo reconozco que tú Yo reconozco que tú lo has levantado de entre los lo has muertos levantado de entre los muertos, a tu Hijo amado Yeshua, a tu Hijo amado Yeshua. Jesús. Jesús. Así soy levantado yo en este día, Así soy levantada yo en este día, restaurado. restaurado. Tú perdona mis pecados. Tú perdonas mis pecados. Me voy a acercar Me voy a acercar a beber de tu preciosa a beber sangre de tu preciosa sangre que nos limpia de nuestros que nos pecados. limpia de nuestros pecados. Pero los confieso Pero los confieso con mi boca con mi boca para salvación. para salvación. Amén. Amén. Padre Celestial, yo te pido, Señor, que a cada persona que está escuchando en este momento, tú con tu misericordia, si por algún motivo, por pecado o por ataques espirituales, han pasado o están pasando por algún tipo de enfermedad, tú les sanes, Señor. Yo le voy a pedir a mi querida esposa que vaya preparando una canción acá, El Hijo Pródigo, para compartir con los hermanos. Yo te doy gracias, Padre Celestial. Sé, Padre, que tú en este momento, hacete más acá, amor, por favor, un poquito así puedas, yo te pido, Padre Celestial, que con tu misericordia sigas sanando, sigue sanando, sigue trabajando, tú lo haces, Señor. Muchos no hemos apartado, pero cuando volvemos a tu presencia, Padre Celestial, tú nos das ese poder, nuevamente ese poder y esa autoridad. Y es una autoridad muy linda, muy hermosa dada por ti, Señor. Y nosotros te agradecemos profundamente por esa misericordia que nos es dada. Vuelve a casa, te dice el Señor. Sí, Padre Celestial. Sigue ministrando, Señor, a tus hijos. Sigue ministrando, Señor. Te separando despacio de todos y nadie tu presencia extraño y te
hacerte presa fácil de tus enemigos, que pronto te engañaron y caíste en su red. Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos, añoras esos días cuando estabas con él. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa, hermano. El Señor te dará vestiduras nuevas, te dará anillo, te dará un nuevo calzado, limpiarás tus pies. Pasan muchos días luchando en tu mente, no sabes si es posible volver al redil. Te sientes rechazado por haber pecado y piensas que el perdón no puedes ya recibir. No tienes que dudar del gran amor de tu Padre, que nunca te ha dejado de amar y esperar. Él tiene reservado un lugar en su mesa y tu presencia espera, ya no tardes más. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa hoy. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa hoy. Sí, Señor. Gracias. Amén. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ese es el poder que te devuelve nuestro Señor y Salvador. Hoy la palabra del Señor nos ha llevado a un enfoque que es espiritual, que está relacionado con el arrepentimiento y al mismo tiempo está relacionado con que nosotros nos tenemos que arrepentir. Gracias, Señor. Renueva, Señor, a tus hijos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero
Sálvame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Tenemos que reconocer que necesitamos más y más, queridos hermanos, siempre más de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que tenemos que reconocer y tenemos que volver al Padre, queridos hermanos. Él nos recibe con un abrazo. Gracias, Padre Celestial, por este momento. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, tu santo nombre. Paz y bendecida vida para todos. Y de esta forma compartimos para redes sociales, para YouTube. Queda registrado, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Buscarnos como Pastor Ángel Ramón Jiménez de Ferreira, Pastor Ángel Ramón Ferreira. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Mauro. En la mesa de trabajo nuestra querida Blanca Rosa. Gracias. Nuestra querida Esther también nos ha acompañado. Nuestra querida Gaby, mi querida esposa Melanie. Isa Ferreira también está acá escribiendo. Y todos ustedes que están a través de la sintonía de la radio. Bendecime también al director general de la radio, nuestro querido Emanuel Diego Benítez. Queridos hermanos, nosotros vamos solamente un instante, vamos a seguir porque seguimos nosotros, solamente nos estamos despidiendo de lo que es el canal de YouTube. Bendecimos a nuestro querido, a los que fueron patrocinadores, les bendecimos. Estoy muy agradecido con los patrocinadores, distribuidora de Agua Chávez, que estuvo también patrocinando, a nuestra querida Gaby también, a la peluquería cristiana, a nuestra querida Blanca Rosa, a nuestro querido diácono, nuestro querido Florencio. Gracias por estar siempre. Y nosotros le estamos saludando a través de las redes sociales, lo vamos a saludar a todos. Ya luego nos vamos a volver a reencontrar el año que viene. Ya bendecimos, que tengan bendecidas fiestas todos ustedes, queridos hermanos. Nos estamos yendo a Tucumán también a compartir la palabra y a Salta. Les bendecimos a todos, porque vamos a estar alabando y compartiendo con otros hermanos. Y estamos muy contentos, queridos hermanos. Hay libertad en la presencia y libertad en la casa de nuestro Señor y Salvador. ¿Qué es lo que siempre le decimos? ¿Están preparados para más? Quédate en la sintonía, ya regresamos. De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.